Hola a todos. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de realización de un FB en un ejercicio de programación. En concreto, como se ve aquí en el sinóptico, lo que tenemos es una instalación de clasificación de cajas en función del peso. Disponemos de una cinta 1, que es la que está aquí indicada, que es la que introduce cajas con arranque directo, siempre que tengamos inicialmente la caja situada en el detector B1, y cuando llega a la posición marcada por el final de carrera SB1, pues se va a hacer la parte de pesaje. En concreto, dispone de célula de carga de 100 a 300 kilos con salida en tensión 0,10 voltios. En esa posición permanecerá un máximo de 3 segundos y a los 2 segundos y medio se guardará el valor de pesaje. Por otro lado, la cinta 2, una vez ya el peso conocido, lo que va a hacer es mover dicha caja hasta dos posiciones diferentes. Por un lado, la posición SB2 en la que cuando se detecte saldrá el cilindro 1 durante 2 segundos y la guardará en el almacén de productos no conformes. En concreto, para esta posición se requieren cajas que tengan menos de 200 kilos o cajas que tengan más de 250 kilos. Y luego la segunda posición de almacenaje viene marcada por el final de carrera SB3, en donde cuando llegue una caja entre 200 y 250 kilos se va a considerar como conforme y por tanto el cilindro 2 lo que hará será, durante 2 segundos que esté extendido, lo que hará será clasificarla dentro de dicho almacén. Hay dos señalizaciones también para indicar que dicho almacén está lleno, hasta un tamaño de 6 unidades. Y luego también tenemos lógicamente pues, los correspondientes pulsadores de marcha, de paro y de reseteo. En concreto, la idea del ejercicio es llevar a cabo todo lo que está aquí indicado en este párrafo dentro de un FC mediante la definición de sus parámetros de tipo interno, input, output o in-out, y también el uso de aquellas instrucciones como son temporizadores y contadores que requieran de datos locales estáticos. Todo ello dentro de un FB. El resto de la programación, que como he comentado es el movimiento desde la cinta 1 y de la cinta 2, que además va a llevar variador, con lo cual tendrá distintas consignas en función del peso, pues se puede hacer perfectamente o bien en el OV1 o bien dentro de lo que es otro FB creado. Bien, si abrimos TIA Portal ya hemos definido inicialmente las consignas necesarias de nuestra instalación. Tenemos el máximo y el mínimo de peso, que como vemos le hemos puesto un valor de arranque de 100 a 300 kilos, que son los valores indicados en el enunciado. Los dos valores de peso con los que vamos a comparar, que es el límite 1, 200 kilos, y el límite 2, 250 kilos. Estas cuatro variables son de tipo real. Y luego hemos definido también el tiempo de avance, el tiempo de extensión del cilindro, el tiempo de alimentación de la electroválvula, 2 segundos como valor inicial, el valor de arranque, tipo time, y el tamaño del lote que lo hemos considerado de 6 cajas de tipo entero. Hemos insertado el FB dentro de nuestro B1 y nos hemos estructurado ya, antes de empezar, un poco las ideas que tenemos que tener claras para programar. Necesitaremos un primer segmento que haga tratamiento de la entrada analógica de peso. Eso es necesario sí o sí. A continuación tenemos que distinguir con los rangos que se han comentado de pesos si la caja que ha entrado tiene peso conforme o peso no conforme, con lo cual activaremos una marca para indicar esas dos situaciones. Sería el segmento 2 y el segmento 3. En el segmento 4 tenemos que definir las condiciones para poder activar la electroválvula de clasificación de productos no conformes y de igual forma en el segmento 5 para los productos conformes. Vale. Y por último, en el segmento 6 y en el 7 tenemos que definir las condiciones para realizar el contaje de las cajas que van a cada almacén, tanto el de producto no conforme como el de producto conforme. Y además, marcar la señalización de lleno cuando se produzca. Y en el primer segmento vamos a ello. Necesitaremos las instrucciones de conversión NOR X y Scale X. En concreto, necesitamos que vayan de entero a real y de real a real. Vamos a ir definiendo las variables que necesitemos en la interfaz de bloque del FB1 en función de lo que nos interese. Con lo cual, inicialmente, y también definiendo el tipo a medida que vayamos avanzando en la programación. Inicialmente necesitamos la entrada de tipo entero para el peso medido en la célula de carga. Vamos a necesitar también una variable que sea temporal para la normalización de las dos instrucciones, lo cual podemos definirla también aquí. Esta será de tipo real. Y vamos a definir ya inicialmente pues
los rangos de peso que vamos a escalar de 100 a 300 kilos, por lo cual necesitamos definir variables que sean el peso mínimo, que será de tipo real, y el peso máximo. De esa manera estas dos variables luego las vamos a vincular con las consignas del DB50. Y por último, de salida vamos a necesitar inicialmente de salida en lo que es el valor de peso real. Luego, a medida que haga falta la programación, pues si hace falta se modifica el parámetro a inout. Con esto ya podemos rellenar el primer segmento. Célula de carga entre 0 y 27,648. La salida, la variable que hemos creado de tipo temp, que es esta. Podemos copiarla y pegarla directamente. De salida el norm x y de entrada en scale. Y luego las variables de peso asociadas luego al db. Control C, el mínimo y el máximo. Y por último, la salida de peso real en el output. Bueno, pues con esto ya tenemos el peso real, que tiene que ser real. Por eso me lo marca en rojo. Vale, tipo de datos, objeto. Vale, pues ya está el primer segmento de normalización. El siguiente segmento de normalización ya del FB ya requiere definir las condiciones para producto no conforme. Vamos a añadir, dado que el resto de la programación habrá que activar la marca de la instalación, vamos a añadir la marca de la instalación como parámetro de tipo input booleano, y a partir de ella definimos las condiciones. Pues en nuestro caso, si está activa la marca de la instalación y los rangos de peso están donde tocan, para el no conforme sería que sean menor que peso real menor de 200. En nuestro caso hay que, por tanto, crear una variable para que podamos leer ese valor. Por ejemplo, límite 1. Esa variable, como está en una comparación, no la vamos a crear ni de entrada ni de salida. Vamos a crear de tipo inout y así de esa manera funcionará bien a la hora de coger los valores en el DB. De tipo real. Con lo cual, si es menor, control C, control V, que este valor, que será 200 luego con el valor de consigna, o sacamos rama en paralelo, control C, control V, es mayor de los 250 kilos, que en nuestro caso sería otro valor de peso de límite que tenemos que introducir, sería el límite 2, aquí sería el 2. Pues con esas dos condiciones podemos activar la marca, en este caso de tipo salida, la marca de producto no conforme. Vale, será de tipo booleano. Por tanto, ya lo podemos asociar esa variable creada a la bobina. Bueno, pues ya tendríamos la condición de marca de producto no conforme. Para el segmento 3, que es la marca de producto conforme, pues tenemos que proceder de manera parecida. Es decir, necesitamos, cuando esté activa la instalación y siempre que tengamos el peso entre 200 y 250, con lo cual aquí tendrá que ser mayor o igual del peso límite 1 y menor o igual del peso límite 2. Pues si está entre esos dos límites, lo que vamos a hacer es activar una marca de producto conforme. Como no está definida todavía la variable en la interfaz, pues la definimos. Control C, control V, y esta será la de producto conforme. Vale. Entonces, con estos tres segmentos ya tenemos la primera parte de la programación. Interesa guardar, vamos a arrastrarlo en el OV1 para que nos quede el DB de instancia asociado y lo vamos a probar ya directamente en el simulador. Antes de ir avanzando más, vamos a ir probando. Las variables están ya definidas, lo que son variables para la programación. Entonces tenemos lo que son las variables de entrada de tipo booleano, ¿vale? Pues para el pulsador de marcha, el paro, las seguridades, que son el relé térmico de la cinta 1 y el relé de falta del variador, el reset,
el detector de inicio de la cinta 1 y luego los 3 finales de carreras indicados. Tenemos también la célula de carga, la entrada IW64 y las salidas digitales que necesitamos para toda la programación, que son tanto los contactores de las dos cintas como la entrada lógica del variador para el sentido de giro derechas, las dos electroválvulas según el tipo de producto que tengamos, conforme y no conforme, y las dos señalizaciones H1 y H2 para saber que se han llenado los almacenes, así como la tensión en el variador en caso de que se complete el ejercicio y las marcas necesarias que hemos definido. Bueno, pues entonces vamos a ver valores, asignar variables absolutas, vamos a asignar la célula de carga, el peso mínimo lo tendremos en el DB de consignas, peso mínimo, rango mínimo de peso, ahí está. El peso máximo también en el DB de consignas, rango máximo de peso. La marca de instalación hemos elegido la 0.0 y los límites de peso también están en las consignas, que son los 200 kilos, que es el límite 1, y los 250 kilos, que es el límite 2. Con esto ya tenemos definidas todas las variables tipo input y out. Y como salida tendremos pues la marca de peso, que la hemos definido en la MD2000 en la tabla, y las de no conformidad y conformidad de almacenes, que son la producto no conforme, la 1.0, y producto conforme, la 2.0. Pues con esto ya podemos directamente arrancar el simulador, realizar la carga y probar que esta parte de la programación funciona bien. Es recomendable siempre ir paso a paso. En el momento en que nos tiramos a programar mucho tiempo sin comprobar lo que estamos haciendo, pues si no tienen mucha experiencia se pueden generar problemas que no se vean luego hasta el final. Vale, pues vamos a abrir el simulador, cargamos tabla de variables, vamos a tener que forzar, evidentemente, dado que no hay más programación, la marca de instalación a 1 para poder comprobar, y definiremos el rango de la entrada analógica de la IW64 para ver que se activan las marcas conforme nos interesa y está indicado en el enunciado. A posteriori, pues ya una vez tengamos claro ya esa distinción, pues ya nos centraremos en ver las condiciones de activación de la electroválvula y el tema del puntaje de las piezas que lleguen. Bien, la tabla de simulación vamos a cargar las variables, habrá que centrarse en las que nos hagan falta, porque como veis aquí hay un montón del DB de consignas y demás. En condiciones iniciales la instalación debería estar así, ¿de acuerdo? Con la pieza en B1, pero bueno, eso a nosotros un poco nos da igual, porque como esta parte no está programada, lo que sí necesitamos, como os he comentado, es forzar la marca de la instalación. Por tanto, hay que venirse a activar el forzado de no entradas y poner a 1 la marca de la instalación. Eso es lo primero, ¿vale? Bien, lo que es la variable analógica, que está aquí, por el momento, pues vamos a definirle el 0 y el 27648 para sus valores máximo y mínimo, y así vamos a probar. Por ejemplo, una caja por debajo de 200 kilos, estaríamos en 155 kilos. Vemos que está activada la marca de la instalación y la marca de producto no conforme. Una caja que tenga mucho peso, por ejemplo 292 kilos, pues sigue activado la marca de producto no conforme. Y para una situación intermedia, que sería ahí por ejemplo 213 kilos, se nos activa la marca de producto conforme, con lo cual los primeros segmentos están bien hechos, ¿vale? Ahí vemos cómo cambia la marca de no conforme a conforme, y cuando hay más peso vuelve a no conforme. Bueno, pues esta parte ya está. Lo siguiente que tenemos que hacer en el FB sería condiciones de activación de la electroválvula. Bueno, pues en principio empezamos con que tenemos la marca de producto no conforme. Una vez definamos aquí la marca de producto no conforme, hay que tener cuidado porque aquí estaba asignada una bobina, con lo cual era de tipo output en la interfaz de bloque, pero aquí ya lo estamos poniendo como condición para poder activar la electroválvula, ya va asociado a un contacto, con lo cual esa marca hay que modificarla, hay que pasarla de un parámetro de tipo output a un parámetro de tipo inout. Lo mismo no va a pasar con la otra, con lo cual directamente ya las vamos a cortar y pegar. Vale, y si nos fijamos también deberíamos de haber hecho lo mismo con el peso real, porque aquí es de salida en la instrucción de normalización y de escalado,
y esta aquí arriba en la parte de la comparación. Esta también la deberíamos haber pasado. Aunque ha funcionado lo que es el simulador, interesa que sea de tipo in-out, puesto que está haciendo doble función. Así de esa manera, cuando lo pasemos a la CPU real, no lo vamos a probar todavía. Cuando pasemos a la CPU real, no habrá ningún problema. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar entonces con el segmento de activación. Ya tenemos como variables de tipo in-out el peso real y las marcas. ¿Y ahora qué condiciones necesitamos según lo que nos dice el ejercicio? Pues necesitamos que este final de carrera esté activo. Luego tenemos que declarar esa variable. Necesitamos también un temporizador que cuente el tiempo de 2 segundos. Y vamos a necesitar una salida para la electroválvula 1, que es la que tiene que estar activa 2 segundos. Eso para empezar. Con lo cual, todos esos elementos los tenemos que definir. El temporizador, ¿qué tipo de temporizador nos interesa utilizar? Pues nos va a interesar utilizar un temporizador de impulso, porque de esa manera, en cuanto le demos la condición de que ha llegado la caja al final de carrera, se activará la salida y empezará a contar. En este caso nos interesa que se active su salida porque va a ser la electroválvula. Pues entonces, como salidas, vamos a necesitar, bueno, como entradas primero, el final de carrera no conforme. Ese por un lado. Ya puesto, podemos crear el de conforme. Y así ya tenemos las dos variables creadas. Nos va a hacer falta, como salida, la electroválvula no conforme. Y también nos va a hacer falta, y así ya lo tenemos, la electroválvula de los productos o de las cajas de peso conforme. Vale, y para el temporizador, una vez lo insertemos, que va a ser un dato local estático, nos va a hacer falta también un valor de tiempo para la entrada PT, con lo cual vamos a definir aquí una variable que sea tiempo 1, por ejemplo, que es la que luego vamos a asociar a de tipo int, de tipo time, a la consigna de 2 segundos que tenemos en el DB. Vale, pues entonces, si está activa la marca de no conforme y la caja ha llegado al final de carrera no conforme, pues entonces activamos el temporizador. Interesa el impulso por lo que os digo, porque así de esa manera, en cuanto recibe la condición, activa su salida. ¿Cómo vamos a guardar este temporizador? Pues como multiinstancia. Tenemos que guardarlo como multiinstancia para que esté dentro del FB, de la interfaz del FB como dato local estático. Y vamos a llamarlo, por ejemplo, db1tp. Vale, aquí pondremos el tiempo necesario para luego linkarlo a la variable del db50 de consignas y vamos a activar en nuestro caso la electroválvula de producto de la zona de producto no conforme. Con esto ya tendríamos las condiciones para activar dicha electroválvula. La otra es, la activación de la otra electroválvula es totalmente análoga. Lo único que tenemos que hacer es, en este caso, definir, en vez de SB2, pues una entrada para SB3. Y en vez de la electroválvula 1, una entrada para la electroválvula 2. Y en vez de el temporizador de impulso 1 que hemos puesto, pues poner otro temporizador de impulso. Y ya está. Con lo cual, se puede copiar y pegar, ver las variables que nos hacen falta, si están definidas, en este caso ya las hemos ido creando antes, la marca de producto conforme está, el FC final de carrera de producto conforme también lo hemos creado y está, y la electroválvula de producto conforme también está, con lo cual esas variables ya están todas creadas. Y lo único que necesitamos es añadir un nuevo temporizador, que también se guarde como multiinstancia dentro del propio FB y que sea db2tp, sea distinto. Vale, entonces este es el que necesitamos ahora aquí y una vez lo tenemos ya lo podemos ver. Bueno, pues hasta aquí ya tendríamos los 5 segmentos primeros. Se puede cargar nuevamente para probar que funciona en el simulador que está abierto. Vale, y lo vamos a ver una vez cargue. Seguimos probando. Vamos a empezar. La célula de carga está en un peso de 121 kilos. La marca la tenemos activa también, con lo cual tenemos activa la marca de producto no conforme. En cuanto lleguemos
al final de carrera 2, la caja, pues ahí se tiene que activar durante 2 segundos la electroválvula y caer. Entonces llegar a la caja, detectar al final de carrera, se activaría en este caso la electroválvula, vemos que ahí no se ha activado, ¿vale? No se activa. Vale, pues eso puede ser o bien problema del simulador, con lo cual, ante la duda, es preferible borrar todas las variables y volverlas a cargar, o problema de declaración de variables, que hayamos definido mal nuestras variables. Entonces, en la carga implica volver a definir los límites. Vale. Estaríamos entonces nuevamente marca de instalación, marca de producto no conforme. Y ahora lo que tendríamos que ver sería si nos funciona cuando lleguemos al final de carrera 2. Cuando lleguemos al final de carrera 2, vemos que ahí se debería de activar. Vamos a verlo en la programación. Nos ha faltado una cosa muy importante. Aquí definir las variables. Por eso no nos está funcionando nada. Bueno, pues este final de carrera tiene que ser SB2, SB3 no, SB2. Este tiene que ser SB3. Y este tiempo, como hemos dicho, tiene que ser el del debe de consignas. Tiempo de avance de la electroválvula. Vale. Y ahora las salidas, pues las electroválvulas correspondientes, que serían la electroválvula 1 de no conforme y la electroválvula 2 de conforme. Vale, pues ahora ya veis que no nos ha dado ningún error, nos ha dejado la carga, pero no estaban definidas las variables, con lo cual, evidentemente, pues el simulador no funcionaba para nada. Vale, pues eso son las prisas de hacer estas cosas. Vale, pues una vez lo tengamos ya definido, pararemos, vamos a pasarlo alguno otra vez y vamos a probar. Tenemos no conforme, vamos a tener que activar la marca de instalación nuevamente, ¿vale? Marca de producto no conforme, correcto, no conforme, y ahora cuando lleguemos al SB2, que ya tienen las variables, veis que durante 2 segundos se activará la electroválvula y caerá. El tiempo de detección de la caja, sale el cilindro de la electroválvula, el cilindro el pistón del cilindro y lleva la caja hasta el almacén de producto conforme. Si cambiamos y trabajamos con un producto que sea conforme, por ejemplo este, 228, pues en este caso, cuando pase por SB2 no sucede nada en la programación, y es cuando llegue a SB3 cuando detecte el objeto en SB3, se dará tensión a la electroválvula nuevamente cerrada, 3.2, se extenderá el vástago del cilindro, dejará de detectar la caja al final de carrera, durante 2 segundos tendrá tensión dicha electroválvula hasta que llegue al almacén de producto conforme. Luego vemos ahí cómo se activa, 2 segundos, quitamos y bueno, funciona perfectamente. Vale, pues ya tenemos los 5 primeros segmentos. ¿Qué nos quedaría ahora? Pues nada, definir las condiciones del tema de contaje de cajas. Aquí se puede plantear la condición de una manera o de otra. Es decir, podemos contar, por ejemplo, cuando se llegue al final de carrera, o con flanco negativo cuando la pieza abandone el final de carrera, que son dos condiciones posibles para SB2, o también se puede contar, por ejemplo, con la electroválvula 1, es decir, cuando se quite tensión con flanco negativo, cuando se quite tensión en la electroválvula EV1 y retroceda por muelle el cilindro de simple efecto. Entonces se puede elegir cualquiera de ellas. En nuestro caso hemos elegido como más interesante la condición de la electroválvula. Entonces vamos a ver que cuando con flanco negativo se le quite tensión a la electroválvula, vamos a definir las condiciones de contaje de dicho contador ascendente. Bien, entonces, como vamos a tener que, lo primero, a ver, dicho segmento nos va a hacer falta una entrada asociada a la electroválvula no conforme, ¿vale? Y vamos a tener que meter una condición de flanco. Entonces tenemos que hacer dos cambios. En primer lugar, esta variable en la interfaz de bloque está asociada a un parámetro de tipo output y ahora tiene que ir a un contacto, con lo cual hay que cambiarla a inout también. Es decir, estas dos hay que cambiarlas a inout para que no nos den problemas. Vale. Y además nos va a hacer falta definir aquí una variable para flanco.
porque si no, no tendremos esa variable, con lo cual de entrada hay que definir flanco 1, que será booleana, y flanco 2 para el otro almacén, si las tenemos las dos definidas. Así de esa manera. Cuando se produzca un flanco negativo en la electroválvula 1, aquí nos aparece en naranjita, de tipo input. ¿Veis? Esa indicación es interesante porque veis que nos está diciendo que no se puede poner de tipo input. ¿Vale? O sea que nos va a requerir un tipo de dato inouts. A medida que vayamos trabajando, pues hay que ver las indicaciones que nos haga. Vale, pues ahora sí. Cuando retroceda la electroválvula, al quitarle tensión a la salida correspondiente del PLC con flanco negativo, pues vamos a meter un contador de piezas de almacén no conforme. Contador ascendente. Igual que hemos hecho con los temporizadores, nos interesa que sean DBs de multiinstancia para guardarlos en la interfaz de bloque, en concreto para guardarlos dentro de lo que es los parámetros locales estáticos. Aquí en la parte estática vemos que está añadiendo todos los elementos que estamos introduciendo. Bien, entonces, ¿qué condiciones necesitamos de reseteo? Pues nos va a hacer falta crear la variable asociada a ese pulsador de reset, con lo cual sí que necesitamos una variable input que sea reset del contador. Nos vale la misma porque como no van a estar llenos los dos almacenes a la vez, pues se pueden resetear sin problemas, uno y otro. Se pueden poner también dos variables, una para cada almacén. Entonces, no es lo más importante de la programación. Vale, y ahora el valor de contaje que está en el DB de consigna, también hay que crear la variable de parámetro de bloque de tipo input necesario. En nuestro caso sería pues una variable entera, para que luego le podamos asociar el valor de 6 desde el DB de consignas. Vale, este tamaño de lote nos vendríamos. Bien, y por último, podemos o no definir, si queremos saber el valor en cada momento de contaje de piezas, nos haría falta una variable de tipo output que tuviera en cuenta ese valor. Por ejemplo, podemos crearla que sea contador no conforme. Esta sí que va a ser solo de salida, porque no la queremos más que para consultar esa información. Ahora. Y tendrá que ser de tipo entero. Entonces, esta la definimos ahí. Y ya puestos vamos a crear la de los conformes. Así de esa manera ya tenemos la faena hecha. Vale, pues bueno, con esto ya tenemos la parte de contador y nos interesaría activar ahora la señalización. No obstante, no está de más aquí poner siempre una condición para evitar que no superemos el valor de contaje al tamaño del lote, que puede pasar, la salida de dicho contador negada. Entonces vamos a coger la salida QU, que es la ascendente, y así de esa manera nos aseguramos que no contaremos por encima del tamaño del lote. Y para la activación de piloto cuando esté lleno, pues podemos trabajar con esta misma salida del contador. Cuando se active la salida del contador al estar lleno, pues entonces necesitaremos activar la señalización H1, con lo cual hay que definir una variable de salida, por ejemplo aquí que sea piloto lleno, por ejemplo, lleno no conforme. Vale, y esa es una variable de tipo booleano asociado luego al pilotito que tenemos. Podemos crear también la del conforme y así es porque van a ser parecidos. Ya la tenemos. Vale, pues ya tendríamos entonces la variable esta de lleno no conforme. Entonces en principio este segmento ya debería tener las condiciones que queremos. Para el contaje en el otro almacén, pues podemos copiarnos todas las instrucciones que hemos utilizado y particularizarla. Si nos deja, no nos deja pegar. Pues, a ver, pues vamos copiando un segmento primero y luego el otro. Uno por aquí y el otro por aquí. Entonces nos va a hacer falta un segundo contador para el almacén de producto conforme
y lógicamente las condiciones serán repetitivas. Vamos a necesitar, en este caso, cuando vuelva la electroválvula, cuando se le quite tensión a la electroválvula de producto conforme, un flanco negativo, definimos la variable flanco 2, vamos a necesitar insertar ese nuevo contador, que queremos igual que antes, que sea un dato local estático, guardado en multiinstancia. Vale, pues ya está, creado. Y ahora las condiciones. A ver, una vez ya está creado el contador, pues ya podemos definir, para no sobrepasar el valor de contaje, la salida QQ. El tamaño del otro lo dejamos exactamente igual, porque los dos almacenes son del mismo tamaño, podíamos haber distinguido, se han dejado igual. El reset también lo dejamos igual, por simplicidad. Y ahora lo que sí que tenemos que tener es una variable para contar las cajas de peso conforme, que ya hemos creado previamente. Vale, y por modificar el resto de valores, pues tendríamos que cuando se llene dicho almacén de producto conforme, pues hay que señalizar con lleno conforme. Entonces, en principio, los segmentos pues ya están planteados con lo que nos interesaba. Vamos a guardar, vamos a actualizar en el OV1 y vamos a rellenar con las variables, que antes no las hemos dejado. Entonces, y a ver si están todas bien definidas. Por ejemplo, aquí el tamaño del lote está en el DB de consignas, con lo cual vamos a poner tamaño del lote. El reset del contador es el pulsador SQ3 o SQ reset que viene aquí, que es booleano. Los flancos podemos trabajar con variables o con bits que no se hayan gastado en otra parte de programación. Yo he puesto el 5000.0 para el flanco 1 y el M5000.1, otro bit, para el flanco 2. Lo dejo con las tags, no hace falta modificar. Y ahora aquí nos quedaría, para el contador necesitaríamos un valor de palabra que antes he definido, el MW. A ver, bueno, he puesto. Aquí, valor de contaje no conforme, la MW1000, y el de no conforme, la MW1005, que ha salido antes, ¿vale? Y como salidas a las señalizaciones, pues tendríamos H1 para lleno no conforme y H2 para lleno conforme. Entonces, en principio, ahora ya está todo guardadito y se puede ya cargar en el simulador. No obstante, es recomendable siempre darle un vistazo al plano de ocupación para ver que no hemos solapado ninguna breve. Por el momento, ninguna. Como veis, hemos definido muchas variables en las tablas que aún no están utilizadas, puesto que solo estamos haciendo la parte del FB. Vale, pues vamos a cargar en el simulador y comprobar que nos funciona bien la parte final de programación. Vale, pues parece que ya está. Entonces teníamos inicialmente, vamos a suponer producto no conforme. Tenemos la marca de la instalación forzada 1, la marca de producto no conforme a 1, y ahora hemos comentado que cuando lleguemos a SB2 salimos y contamos. Ahí deberíamos haber contado una pieza. Vemos como aquí en la MW1000 tenemos el valor de 1. Si la siguiente pieza fuera también buena, daríamos las condiciones para la electroválvula, saldría la pieza, la guardaría y nos contaría 2. Podemos hacerlo 3, vamos a llegar hasta el máximo, que son 6, para ver qué no pasa. 4, sale, retiramos, 5, 6, y ahora con el negado que le hemos puesto al contador en seriado, pues nos evitaría, por ejemplo, hacer más contajes. Por ejemplo, aquí ya se activaría la electroválvula, pero esa pieza ya no la debería de contar. Si queremos, y no la cuenta, si queremos evitar que se active la electroválvula, también podemos condicionarlo en el FB. Nos podríamos venir aquí y decir, vamos a ver, aquí no le hemos puesto ninguna, aquí en las condiciones en serie que le hemos puesto no tenía en cuenta el contaje. Si queremos que lo tenga en cuenta, pues le diremos, si está la marca de producto no conforme, el FC de producto no conforme, y no se ha alcanzado el valor de contaje, que sería el db1ctu.qu, mientras no se alcance el valor de contaje, pues sale la electroválvula. Y así nos evitamos que la pieza o la caja número 7, que no la ha contado, la meta en el almacén. Y para el otro exactamente lo mismo.
le metemos la condición con el temporizador de B2 y con su salida ascendente. Y así también a producto conforme no nos la tendrá en cuenta. Vale, pues con esta corrección que hemos visto que hace falta, le cargamos al simulador y así de esa manera que no nos meta la condición de más cajas en el almacén. Bueno, pues entonces, estamos, producto no conforme, vamos a resetearlo todo a 0 y ahora, si llegamos a SB2, se activa la electroválvula y nos contará con flanco descendente. Cuando le quitemos tensión a la electroválvula, llega a F2, ¿vale? Y cuando le caiga la electroválvula, cuenta. Vale, hace bien. 3, 4, 5 y ahora contaría la caja 6, ¿vale? Ya lo que queremos evitar es que nos vuelva a salir la electroválvula. Ya cuando hay 6 cajas, la siguiente que viniera no pasaría nada, se quedaría ahí en espera porque el cilindro no la clasificaría. Y ya tendríamos también el aviso, como veis aquí, de H1 que está lleno para que el operario pudiera ir y cambiar el almacén por un almacén por otro, un palet por otro, o una bandeja o lo que sea. En caso de producto conforme, pues, por ejemplo, 214 kilos. Por SB2 pasaría y no activaría la electroválvula. Cuando llegara a SB3, activaría la electroválvula de producto conforme y con flanco negativo contaría 1. Lo vemos aquí abajo. Haría el mismo procedimiento para el resto de elementos y igual que el otro, pues cuando lleguemos a 6, si llegáramos a 6, no nos dejaría. El reset al ser común, pues en cuanto queramos darle al reset nos pondrá a 0 los dos. Y de esa manera pues podemos seguir. ¿Que queremos distinguir los resets? Pues se ponen los pulsadores de reset, uno para cada almacén y ya está. En principio el funcionamiento es correcto. Faltaría por tanto ahora completar lo que es la programación con las condiciones de funcionamiento de la cinta 1, que es de arranque directo, de la cinta 2, que es de arranque por variador de velocidad con diferente consigna de frecuencia en función de los rangos de peso. Deberíamos de crear una variable más en el db de consignas para el peso 150, que antes no lo hemos utilizado para nada. Y el valor de peso se guardará cuando se estabilice, después de estar aquí, 2 segundos y medio. Esto, cuando avanzamos un poco más en programación, pues ya son condiciones para guardar ese peso dentro de un array y así de esa manera tener toda la información de la instalación.